Ser podcast. Desde París está como cada mañana de domingo Marc Bassets, corresponsal de El País en la capital francesa. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás? Hola, Javier. Buenos días. Bonjour. Escuchábamos en titulares, hemos visto en Le Monde que mañana Macron hace algo que se reserva para las grandes ocasiones, ¿no? Eso de un discurso al país. Creo que a las 8 de la tarde. Esto es para intentar salvar lo que queda de su imagen, para intentar calmar los ánimos. Bueno, yo creo que Macron quiere pasar página, pero lo tendrá muy difícil, ¿no? Ahora se puede decir que el proceso legislativo, político de la reforma de las pensiones, de la impopular y polémica reforma de las pensiones, que empezó, toda la historia empezó en enero, cuando la presentó el gobierno, pues ha llegado a su fin. El viernes, el Consejo Constitucional, que sería un poco el equivalente del Tribunal Constitucional en España, dijo que la reforma era legal, era constitucional y que por lo tanto podía convertirse en ley. Y desde ayer es ley, está en el diario oficial y por lo tanto ya no hay marcha atrás. Esto es una ley. Francia a partir de septiembre empezará a subir la edad de jubilación para que en unos años ya sea de 64 años en vez de los 62 años actuales. Pero ha dejado este proceso, esta ley, este debate, un malestar profundo en el país, como se ve con estas manifestaciones espontáneas que hay, y mucho rechazo y una gran impopularidad de Macron. Y Macron intentará explicar, me imagino, hacer pedagogía y explicar hacia dónde quiere llevar Francia después de este episodio que como decía, ha dejado heridas profundas. Todavía hay una gran manifestación convocada para el 1 de mayo y yo creo que puede ser masiva esta manifestación. Pero digamos que no hay nada que hacer más que lo que ocurra en la calle. Y supongo que a Macron le interesa más su legado, el legado de su imagen, que su futuro político, lógicamente. Sí, porque futuro político, de un lado es largo, quedan 4 años para las elecciones presidenciales. De otro lado, él no puede volver a presentarse, es su segundo mandato y no puede hacer 3 mandatos consecutivos. Y por lo tanto, él no tiene que presentarse a unas nuevas elecciones. Lo que sí que puede ocurrir es que estos 4 años le cueste mucho gobernar y tomar medidas que como esta, que él crea necesarias para Francia, y veremos qué ocurre, ¿no? Esto puede ocurrir un poco como esta expresión que se utiliza en Estados Unidos del pato cojo, ¿no? El presidente que ya no tiene influencia ni capacidad para gobernar y está simplemente mirando el reloj a la espera de las elecciones y de marcharse. Sí, de que llegue el momento de dejarlo todo. Bueno, empezamos, venga. Toutes choses gaies, choses tristes, le printemps est là. Plus question de faire des pistes, plus question de whisky soda, plus question de cinéma. Il est trop tard pour rôder, ce n'est vraiment pas le moment. J'ai redécouvert le temps perdu. J'ai redécouvert le temps perdu. Esto es Véronique Sanson. Véronique Sanson, una cantante francesa muy buena y una de las grandes cantantes francesas de los años 70 y 80, no tan conocida como otras, pero me gusta mucho. Y la canción, además, creo que como una que pusimos hace un par de semanas, va de la primavera, ¿no? Ha llegado la primavera, es el título de la canción. Aunque la vida y sus problemas no se acaban porque nosotros dejemos de narrarla, sin duda hay silencios informativos que empeoran la situación de quienes dejan de estar en el foco mediático. De esto hablamos muy a menudo en este espacio. La gente se va acostumbrando, por ejemplo, a que Ucrania esté en los titulares y que luego deje de estarlo. Taiwán o las políticas migratorias de Meloni. Pero también se ha vuelto una costumbre cada vez más habitual que no leamos ni veamos información sobre un país que, fíjate, lo mucho que trabajamos sobre él y lo mucho que informamos sobre el Afganistán
Afganistán. Cuando en agosto de 2021 los talibanes tomaron el poder, la prensa extranjera pudo acceder sin demasiadas complicaciones, pero ese grifo se cerró en cuanto el gobierno, o a ese gobierno le pareció que ya había dado suficientemente explicaciones, ¿no? Suficiente imagen. Sí, Javier, y aunque nos hayamos casi olvidado, aquella retirada 20 años después de la intervención militar de Estados Unidos y de la caída de los talibanes, pienso que fue decisiva para muchas cosas, y algunas de las que mencionas, como Ucrania, porque fue una humillación para Estados Unidos y sus aliados occidentales. Hay analistas que dicen que sin la retirada de Afganistán y la idea que dio de que Estados Unidos es un país débil, en decadencia y en retirada, quizá Putin no habría lanzado la invasión de Ucrania, ¿no? Pero como decías, ahora los talibanes han cerrado la puerta a Afganistán tras abrirla a la prensa en un breve momento tras tomar el poder en 2021, y solo unos pocos periodistas extranjeros pueden entrar y contarnos lo que pasa ahí. Afganistán puede convertirse en un agujero negro informativo, y creo que es importante iluminarlo. Recuerdo cuando el entonces secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, decía, cuando invadieron Afganistán, vamos a sacar a ese país de la edad de piedra, ¿te acuerdas? Sí. Nos atiende desde Barcelona Mónica Bernabé, periodista del diario Ara, quien ha vivido 8 años en Afganistán y acaba de volver de allí. ¿Cómo estás, Mónica? Buenos días. Hola, buenos días. Nos acompaña también desde Córdoba el fotoperiodista Gervasio Sánchez, que siempre está ahí para recordarnos que hay que mirar a los lugares a los que dejamos de mirar. ¿Cómo estás, Gervasio? Buenos días. Hola, buenos días, Javier. Mónica, normalmente cuando algún periodista hace un viaje solemos pedir, a lo mejor si tiene algún audio que nos ayude a escuchar o a situarnos allí. Claro, en tu caso no podías grabar por motivos de seguridad. Bueno, básicamente porque los talibanes me denegaron el permiso de prensa y me dijeron que me fuera del país, cosa que no hice, que he estado en Afganistán 17 días y entonces no sabía exactamente la salida del país cómo iba a ser, si me iban a revisar el teléfono móvil, el ordenador, no tenía ni idea y por eso preferí no tener ningún audio ni ningún vídeo que me pudiera comprometer. Háblanos un poco para empezar y para situarnos de la logística de tu viaje, de la llegada, de cómo te mueves por allí y de cómo sales. Bueno, llegué pues por el aeropuerto, más fácil. Yo había viajado a Afganistán en septiembre del 2021, pocas semanas después que los talibanes llegaran al poder, que entonces la llegada fue más difícil porque todos los vuelos quedaron suspendidos. Y entonces en aquel momento tuve que hacer el viaje por carretera. Esta vez ha sido más fácil en ese sentido porque ahora ya hay vuelos y en mi caso volé desde Dubái con un visado de periodista que obtuve en la Embajada de Afganistán en Madrid, que es una embajada como tantas otras, como la mayoría de embajadas actualmente que hay de Afganistán, que son embajadas que no están controladas por los talibanes, están controladas por el anterior gobierno y por tanto me facilitaron el visado de periodista. Una vez allí fui al Ministerio de Asuntos Exteriores para solicitar la acreditación de prensa y me la denegaron, cosa que me sorprendió. Porque en septiembre del 2021, como bien habéis comentado, los talibanes recibieron a todos los periodistas extranjeros casi con alfombra roja, ¿no? Y facilitaban el trabajo, te decían que podías ir donde quisieras, excepto informar sobre manifestaciones de mujeres o de la resistencia, que eso sí que dijeron que estaba prohibido. El resto era facilísimo trabajar, ¿no? Y en esta ocasión, pues no, me denegaron la acreditación de prensa y están denegando la acreditación de prensa a todos los periodistas extranjeros y quien ya tenía acreditación de prensa y estaba establecido como corresponsal allí no se las ha renovado. Es decir, muchos periodistas se han tenido que ir. Los pocos periodistas extranjeros que quedan, cada vez que salen de Kabul, salen de Kabul y se quieren ir a otra ciudad del país, tienen que informar a los talibanes dónde van y qué quieren hacer, de qué quieren informar, ¿no? Por tanto, el control en ese sentido es total. Buen día, Mónica, desde París. Soy Marc. Y enhorabuena por los reportajes desde Afganistán. Enara, ¿cómo fue para ti el día a día como periodista, trabajando, viajando por Afganistán para preparar y estos reportajes durante estos días, estas semanas? Pues, bueno, antes digamos que no fue una decisión, me quedo y ya está, ¿no? Es decir, le di vueltas a ver qué hacía, ¿no? Si me quedaba o si me iba, ¿no?
Decidí quedarme finalmente, entonces pues claro, todo lo que es imágenes exteriores, pues no he hecho nada para no jugármela, para entendernos, y después pues he ido vestida de afgana durante todos los días y me movía a todas partes en coche, ¿no? Iba con un conductor y con un traductor. Ir vestida de afgana, ya iba vestida de afgana antes cuando vivía en Afganistán, esto no es nada nuevo, pero ahora la novedad, los talibanes exigen que las mujeres lleven mascarilla, ¿no? Mascarilla estas del coronavirus, para entendernos. Pues ahora la imposición no es llevar burka, sino es llevar mascarilla, ¿no? Que a mí, claro, eso para mí, para pasar desapercibida, me ha ido genial, ¿no? Porque yo vestida de afgana y con una mascarilla en la cara, solamente se me ven los ojos, por tanto a la hora de moverme me ha facilitado el trabajo. He estado en Kabul y después he estado en otra ciudad que se llama Kandahar, que se considera como la capital de los talibanes porque allí surgió ese movimiento islámico que está en el sur del país. En Kabul más o menos no he tenido problemas para hablar con la gente, para hacer entrevistas. En Kandahar realmente ha sido muy difícil, porque era muy difícil encontrar a alguien que quisiera hablar, ¿no? Por temor a los talibanes. Aunque les dijeras, no, tu nombre no saldrá, será de forma anónima, la gente realmente tiene mucho miedo, ¿no? Te decían, no, primero pide permiso a los talibanes para que yo pueda hablar, ¿no? Entonces, realmente es bastante sorprendente, ¿no? Porque los afganos y las afganas en general, al menos durante los años que he vivido yo en Afganistán, hablaban fácilmente y te facilitaban información fácilmente, ¿no? Entonces eso ha sido un cambio bastante radical. Gerba, tú tienes mucha experiencia en este tipo de viajes. ¿Te sorprendió que los talibanes en esta nueva etapa se abrieran un poco la presencia de periodistas? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Javier, por incluir a Afganistán en tu programa, y evidentemente muchas gracias a Mónica por regresar a Afganistán, porque creo que los silencios de la prensa son silencios peligrosos para los países que no están en el foco de atención, y de hecho los silencios matan y brutalmente golpean aún más a las personas víctimas de la intransigencia. Bueno, está clarísimo que los talibanes han recuperado su manera de actuar de los años 90, en el que prácticamente impedían el trabajo de los periodistas y lo que buscaban era un silencio informativo total, que en realidad lo han conseguido, ¿no? Porque hemos pasado del año 2021, en el que todo el mundo en nuestro país hablaba ex cátedra de Afganistán, e incluso se escuchaban auténticas memeces por parte de periodistas, incluso periodistas muy conocidos, a que de repente pues ha dejado de aparecer en los medios de comunicación de la noche a la mañana, de un día para otro. Y sí, verdaderamente creo que es durísimo para la población local, y evidentemente los talibanes están súper contentos de que no haya ningún tipo de interés informativo por un país que lo que quieren simplemente es continuar con su programa integrista radical que están desarrollando sin contemplaciones y golpeando fundamentalmente a todos los ciudadanos en realidad, pero fundamentalmente a las mujeres y a las niñas. Hola Gervasio, soy Marc. Tú estuviste en Afganistán en los 90, ¿verdad? Me gustaría saber qué diferencias hay entre la anterior etapa talibán en Afganistán hasta 2001 y la actual. Mira, yo estuve en Afganistán cuando los talibanes bombardeaban Afganistán desde las afueras de Kabul, que luego ocuparon. Estuve en Afganistán en el 97 con los talibanes en el poder, y he estado en Afganistán durante muchísimo tiempo. Estuve en Afganistán después de las Torres Gemelas y después en muchos y múltiples viajes, incluso realizando un trabajo periodístico fotográfico con Mónica durante varios años sobre la situación de las mujeres. Lo que en este momento la gran diferencia que creo yo que es fundamental es que en los años 90, cuando los talibanes llegaron al poder, la inmensa mayoría de la población de etnias, sobre todo la etnia azara, que son chiitas y que son odiados a muerte por los sunitas o los suníes talibanes, se marcharon despavoridos y se refugiaron en Irán, y mucha población pastún
y población tayika se marcharon a Tayikistán y a Pakistán. Y lo más sorprendente es que en la época talibán, en Kabul, que es una ciudad inmensa, una ciudad de millones de habitantes en la actualidad, apenas vivían 300.000 personas, la inmensa mayoría vinculadas al régimen talibán. Esto hoy no ha ocurrido, la población sigue viviendo en su mayoría, porque ya no hay evidentemente el flujo de refugiados que había en los años 90, y porque evidentemente ni Irán ni Pakistán o Tayikistán quieren tener de nuevo un problema de refugiados en sus fronteras, y esto hace que sea todavía mucho más brutal, porque la mayor parte de la población vive totalmente, depende totalmente de la ayuda humanitaria internacional. O sea, en estos momentos conseguir un trabajo en Afganistán, ya si eres mujer es imposible, si eres hombre lo tienes muy complicado, y solamente las personas con un cierto nivel y con dinero ahorrado han podido abandonar el país y haber llegado a Occidente, o a lo menos haberse refugiado en los países limítrofes como Irán o Pakistán. Hay que recordar que la ONU envía $40 millones en efectivo mensualmente en aviones hacia Afganistán. Mónica, hablamos de lo difícil que es el trabajo para una periodista extranjera como tú. ¿Y la prensa interior y la prensa nacional? ¿Cómo se mueve? ¿Qué puede hacer? Pues la prensa interior, pues las mismas dificultades o incluso más. Yo estuve hablando con periodistas locales y te dicen pues que hay temas de los que no pueden informar, como por ejemplo la legitimidad del régimen o todo lo que sea información relacionada sobre las mujeres, ¿no? Por ejemplo, una periodista afgana me explicaba que cuando en diciembre pasado los talibanes anunciaron que a partir de entonces las mujeres no podrían estudiar en la universidad, porque durante el primer año sí que permitieron que fueran a la universidad, ahora ya no pueden. Fueron a hacer varias entrevistas a la puerta de la Universidad de Kabul y los talibanes les quitaron la cámara y les borraron todo el material. El pasado 8 de marzo hubo alguna manifestación tímida, porque claro, la gente tampoco no se atreve a protestar, pero hubo una manifestación en Kabul de mujeres en contra de la restricción de sus derechos, y también los talibanes prohibieron a la prensa local que informara sobre eso. Por otra parte, volviendo a los periodistas extranjeros, los pocos periodistas extranjeros que están actualmente en Afganistán, que son de las agencias Reuters, AFP y el periódico estadounidense New York Times, claro, también se vigila mucho de qué informan, porque según de lo que informen les pueden quitar la acreditación de prensa y por tanto se tendrían que ir del país, ¿no? Por tanto, también las informaciones que publican son informaciones que eviten, digamos, molestar a los talibanes para no perder esa acreditación de prensa, ¿no? Por tanto, realmente la información que nos llega de Afganistán es muy escasa. Eso, ¿no? Se vigila mucho a ver qué se está publicando para no perder ese permiso de prensa y poder continuar en el país, ¿no? En cuanto a lo que comentabais, ¿no? Aparte de lo que ha comentado Gervasio de los muchos refugiados que salieron en los años 90 de Afganistán, yo la primera vez que viajé a Afganistán fue en el año 2000, que entonces también todavía estaba el primer régimen de los talibanes. Yo creo que otra de las grandes diferencias es que los talibanes en esta ocasión han intentado y continúan intentando dar una imagen de nosotros no somos tan radicales. De hecho, yo cuando llegué a Kabul el primer día, en primer lugar me llamó la atención porque en el avión había 2 azafatas, mujeres, y yo pensé, pues vaya, parece que los talibanes no son tan radicales, ¿no? Y también ves mujeres con mascarilla, pero ves mujeres en Kabul, pues yendo a comprar, moviéndose, sin grandes problemas, ¿no? Es decir, aparentemente parece que no pasa gran cosa en el país, ¿no? Pero empiezas a rascar y ves las muchas restricciones que hay en Afganistán con el actual régimen, ¿no? Es decir, digamos que se da una imagen de nosotros no somos tan malos, y eso pues evita en cierta manera el foco internacional en este país en la actualidad. Mónica, visitaste una escuela clandestina de niñas. ¿Podrías explicar por qué las niñas tienen que ir a una escuela clandestina y qué viste y escuchaste ahí? Pues los talibanes, desde que han llegado al poder, es decir, desde el agosto del 2021, establecieron que las niñas solamente pueden estudiar hasta 6º de primaria.
después de sexto de primaria, se tienen que quedar en casa. Inicialmente dijeron que es que estaban reorganizando las escuelas, que niños y niñas tenían que ir separados, cosa que en Afganistán desde tercero de primaria siempre, no con los talibanes, sino antes, niños y niñas iban separados. Y que bueno, que tenían que hacer la reorganización y que por eso no podían ir. Lo que era una excusa, digamos, ahora ya se ha establecido y las niñas no pueden estudiar. Y eso ha hecho pues que surjan algunas clases clandestinas que se hacen en casas particulares. Yo visité en concreto una asociación catalana que se llama Ponts per la Pau, Puentes por la Paz, que ha creado estas clases clandestinas en casas particulares y las presentan como si fueran madrasas, ¿no? Porque esa es la gran paradoja. Las niñas y las jóvenes no pueden estudiar ni en el instituto ni en la universidad, pero en cambio sí que se les permite ir a una escuela, a una madrasa, a una escuela islámica, ¿no? De hecho, una de las cosas que está ocurriendo Afganistán es un país especialmente conservador, religioso, islámico, pero aún se está promoviendo aún mucho más eso, ¿no? La monopolización, se podría decir, de un islam radical, ¿no? La interpretación que hacen los talibanes del islam, ¿no? He leído en alguna de tus crónicas que el cultivo de opio se ha prohibido, pero no la venta, y que te llamaba la atención que en las calles de Kabul han desaparecido los drogadictos. ¿Qué han hecho con ellos? Pues en Kabul siempre ha habido muchos drogadictos, hay mucha gente enganchada a la heroína porque Afganistán es el primer productor de opio del mundo, por tanto el acceso al opio y a la heroína es muy fácil y barato. Y uno de los grandes dramas durante la presencia de la comunidad internacional, que a mí siempre me llama la atención, es cómo es posible que no se haga nada por estar toda esta gente, ¿no?, que estaba enganchada al opio y que estaba por el medio de las calles. Han desaparecido, los talibanes entrevisté a un médico que trabaja en una antigua base militar que se ha reconvertido en una especie de hospital, eso es lo que dicen los talibanes, donde se han encerrado a todos los drogadictos que estaban en la calle en Kabul, ¿no? Entonces este médico pues me explicó que, en teoría dicen los talibanes que se le da un tratamiento, pero no tienen casi medicinas, ni tan siquiera suficiente comida para dar a todos estos drogadictos que tienen encerrados en esta antigua base militar y que tienen órdenes de no dejarles salir de la base militar, ¿no? Entonces lo que han hecho los talibanes es, se puede decir, casi una limpieza obligada, ¿no?, de personas enganchadas a alguna droga. Y no solamente eso, sino también ves muchos menos mendigos en las calles de Kabul, ¿no? Y también, diferentes afganos también me han comentado que los talibanes prohíben que la gente pida por las calles de Kabul, ¿no? Y realmente ves muchos menos personas mendigando por las calles de la capital. Gervasio, este tipo de conversaciones te recuerda todo lo que se hace bien y se hace mal en el periodismo, ¿eh? Bueno, a ver, yo sinceramente lo que es absolutamente increíble es cómo fue la salida ordenada por Biden, que yo no entiendo por qué no fue más criticado de lo que fue criticado la salida de Afganistán por parte de Estados Unidos y por parte de los europeos, porque la misión internacional no solamente la lideraba Estados Unidos, pero estaban bastantes países europeos implicados, ¿no? Y todavía recuerdo las palabras del presidente nuestro, señor Sánchez, diciendo misión cumplida, ¿no? Mientras que se era derrocado por las armas el régimen occidental. O sea, los occidentales que estuvieron 20 años prácticamente quedaron aplastados por el avance de talibanes que habían conseguido el control del país poco a poco en una década de continuos avances, ¿no? Y sobre todo me sorprendió muchísimo que de repente un país que incluso con la presencia extranjera era difícil informar sobre él, apareciera tantas personas, tantos medios, tanta gente firmando manifiestos a favor de los derechos de la mujer, como si los derechos de la mujer fuesen a ser sepultados con el régimen talibán,
y después de 2 años, de 2 décadas de maravilla, ¿no? Cuando todo el mundo sabe, y la primera Mónica Bernabé, es que la mujer, sí, evidentemente tenía derecho a ir a la universidad y estudiar, porque durante la presencia extranjera esto ocurrió, pero cuando llegaba la hora de casarse, tuviese 14 años, 12 años o 16 años, que prohibía la Constitución afgana casarse a menores de 16 años, eran sacadas de las universidades o de los colegios o de los institutos y eran obligadas a casarse, ¿no? Y esto ante la presencia de la comunidad internacional. En realidad, volvemos un poco a digamos, esta reflexión de afgana, que dice que un edificio, cuando se empieza a construir con el primer ladrillo torcido, acaba derrumbándose, y eso fue lo que ocurrió con estos 20 años de presencia extranjera. O sea, que una pena, la verdad. Mónica Bernabé, que es periodista del diario Ara, ha vivido 8 años en Afganistán y ha regresado ahora para una serie de reportajes magníficos. Y Gervasio Sánchez, fotoperiodista, gracias por haber estado hoy con nosotros y habernos traído a Afganistán, a esta mesa. Un abrazo a los dos. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. I got the stuff that'll bust your brains out, baby. I can lose your mind. I got the stuff that'll bust your brains out, baby. I can lose your mind. Ser Podcast. J'ai touché le fond de la piscine, dans le petit pull marine, tout déchiré aux coudes, que j'ai pas voulu recoudre, que tu m'avais donné. Je me sens tellement abandonnée. Y a pas qu'au fond de la Sigues por ahí en París, ¿no, Marc? Sí, aquí estoy. Sabes que los sábados vienen por la mañana corresponsales extranjeros en España y siempre nos cuentan cómo a veces los políticos españoles les convocan para para también cuidar su imagen fuera de los medios españoles, ¿no? A ti te ha pasado lo contrario. Tú como periodista español en Francia fuiste convocado, o supongo que hicisteis un pool de periodistas y solicitasteis una entrevista con Marine Le Pen y os la concedió. No sé si fue a petición vuestra o por oferta suya. Sí, fue a petición nuestra. Hacía tiempo que pedíamos entrevista con un grupo de corresponsales de medios europeos con los que suelo trabajar, y después de varios aplazamientos Marine Le Pen aceptó hablar con nosotros, ¿no? Y nos encontramos en un reservado del Café Le Bourbon, el Borbón, que está junto a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional está en un edificio que se llama el Palacio de Borbón, y de ahí el nombre del café. Y el Le Bourbon es un sitio de punto de encuentro habitual de parlamentarios, políticos, periodistas, ¿no? Y ahí estuvimos 1 hora y media entrevistando a Marine Le Pen. Claro, uno pensaría que cuanto más a la derecha está el líder político, menos le importa lo que piensen fuera del país, ¿no? Puede ser, pero yo creo que a ella le importa, porque está a la derecha, muy a la derecha, seguramente a la extrema derecha, pero va subiendo en los sondeos, ¿no? Ha sido ya 2 veces finalista en las elecciones presidenciales. En las últimas elecciones presidenciales, hace justo un año, perdió ante Emmanuel Macron, pero sacó 13 millones de votos, un 42% de votos. No sabemos qué va a ocurrir las elecciones en el 2027, pero tiene posibilidades de convertirse en presidenta de Francia, y por lo tanto la imagen internacional le importa, y el impacto que su imagen internacional tenga en Francia también, creo. Ella os contaba que no discute ya tanto con su padre, porque no habla de política con su padre. Creo que le han ingresado anoche en un hospital. Quizá ayer hablaron de política y se puso malo. Sí, no lo sé. Ayer sí, es mayor, tiene 94 años, a punto de cumplir 95. Jean-Marie Le Pen, el gran pope o caudillo de la ultraderecha. La ultraderecha está de verdad dura, desacomplejada. De toda la vida él fundó el Frente Nacional, que es casi como un partido familiar, pero la hija, cuando en el 2011 sucedió a su padre, lo expulsó del partido. E incluso cortaron la relación y hubo mucha tensión. Y una cosa que me llamó la atención y fue interesante de lo que dijo fue que se ha reconciliado con su padre. Es un hombre mayor y al evitar hablar de política, las cosas van mejor ahora. Bueno, yo recomiendo mucho
mucho la entrevista, está en El País, allí se publicó hace unos días, y hay una cosa que también me llamó mucho la atención, y es la belleza de las fotos que acompañan a la entrevista, y claro, cuando de repente ves el pie de foto y ves que lo firma Samuel Aranda, entiendes un poco esto, ¿no? Hay una fotografía que yo, si fuera tú, Marc, conservaría para siempre. Tú estás de espaldas, pero estás ahí, el grupo de periodistas iluminados por unas luces muy tenues, con ella delante, tomando notas cada uno en una agenda. Es como, yo qué sé, como La Última Cena, pero protagonizada por periodistas casi, ¿eh? Samuel Aranda nos escucha. ¿Cómo estás, Samuel? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Oye, enhorabuena por esa foto. No sé si he hecho una comparación un poco arriesgada. Bueno, yo estaba súper decepcionado, me parecían unas fotos horribles, o sea que... ¿Te parecían horribles? No, pues a mí me pareció lo contrario. Había, de hecho, un primer plano de Marine Le Pen que yo creo que te debería pagar por él. Está como pensativa, ¿no? Sí. Un punto así como reflexionando. Sí. Era su gesto en la cara todo el rato de la entrevista. Fue bastante interesante, la verdad. Sí. ¿Cómo se portó como retratada, digamos? Bien, o sea, bueno, la entrevista duró casi una hora, si no me equivoco, 1 hora y pico, y luego, nada, fueron unos segundos en una escalera que subía, estábamos en el subterráneo del restaurante, y las escaleras que subían del baño se posó ahí un momentito, no quiso posar seria, o sea, entonces me miraba la cara y se estaba descojonando de risa, con lo cual fue súper difícil. Y nada, y luego ya cuando subió arriba, a la parte de arriba del restaurante, ya de seguida todo el mundo se echó encima de ella, pues a preguntarle cosas, a pedirle fotos, lo que fuese, y ya fue imposible hacer nada más. O sea, que digamos que tuviste unos pocos segundos para hacer ese primer plano, ¿no? Exactamente, sí. ¿Tienes que entablar una relación con tu objeto de fotografía, digamos, para que se relaje, o para pedirle, pues esto que dices tú, muéstrame una sonrisa, o no me muestres una sonrisa? Sí, es una cosa que es bastante habitual, ¿no? O sea, y está muy bien cuando medio conectas con la persona, con el personaje un poquito, ¿no? Antes de hacer la fotografía, lo que sea. Hay mucha gente que está muy cómoda delante de la cámara y gente que o está muy incómoda o no le interesa para nada la imagen, ¿no? Yo en su caso lo que sí que noté es que tenía como mucha presencia, o sea, era una persona que realmente llenaba el espacio con mucha carisma y de una forma un poco rara, ¿no? Porque... O sea, no llegaba a empatizar con ella, ni muchísimo menos, sabiendo sus ideas políticas, pero también me sorprendió que no era el típico perfil político de alguien de extrema derecha como lo que podemos tener en España, ¿no? Que de repente pues ya tienen otro tipo de porte y de presencia que ya te hace imposible acercarte incluso, ¿no? Marc, yo no sé si cuando viste las fotos te sorprendieron. Sí, me sorprendieron y vi cosas en las fotos que no había visto observándola o escuchándola durante, bueno, casi la hora y media que estuvimos hablando, ¿no? Creo que las fotos revelan algo profundo de Marine Le Pen. Quizá la dureza de los rasgos, es la impresión a mí me da la impresión de una persona que ha vivido, ¿no? Y quizá puede hacer un contraste con Emmanuel Macron, que es tan joven. Bueno, ahora ha vivido más y está más curtido, ¿no? Pero cuando llegó al poder era muy niño, ¿no? En cambio a Le Pen se la ve bastante curtida por la vida. No sé si, Samuel, compartes esta apreciación. ¿Tú qué viste en Le Pen cuando hiciste las fotos, cuando la tuviste tan cerca y la observaste? Sí, bueno, y de Macron últimamente en las protestas he escuchado que la gente dice que se le está poniendo cara de rey, un poco. Entonces, no sé si le están cambiando los rasgos. Ya le gustaría a él. Sí. Y Marine Le Pen, bueno, pues sí, pues eso, tenía como una cara como mucha dureza. No se le veía una persona relajada o si el concepto feliz se puede comentar en un político, ¿no? Yo también creo que son personas que cuando llegan a este nivel de política, y lo he visto en otro tipo de perfiles, viven totalmente separados de la realidad. Son personas que no pueden caminar por la calle ya solas, ¿no? Y yo creo que eso, como persona humana, te marca, pues, sin duda, vamos. O sea, es un estrés constante y se refleja en los rasgos de la cara, por supuesto, sí. Claro, y vosotros, los fotoperiodistas, también, de alguna manera, y perdona que te diga esto, claro, vuestras ideas se reflejan en las fotografías que hacéis, en los temas que escogéis para cubrir, en vuestros reportajes, y en tu caso no te digo nada, ¿no? Con todos los premios que tienes además, Samuel. Cuando te enfrentas a un personaje al que igual ideológicamente detestas, ¿no tienes un poco la querencia a sacarle mal? Pues mira, es una cosa que hablábamos con Marc justo antes de la entrevista, y yo creo que siempre hay que ser, sobre todo, a mí una cosa que me ha salvado en mi oficio de poder dormir bien es intentar ser honesto siempre con lo que hago, ¿no? Y por ejemplo, durante la entrevista Marine Le Pen llevaba un vaporizador de estos de fumar,
no sé cómo se dice, o como... Sí, sé lo que dices. Sí. Cigarrillo electrónico, ¿no? Eso. Exacto. Sí. Y entonces, durante muchos momentos de la entrevista, ella fumaba con esos cigarrillos dentro del restaurante. Yo le estaba haciendo fotografías durante la entrevista y podría haberlo hecho. Y era una imagen que tengo marcada que era ella echando humo por la nariz, pero muchísimo humo por la nariz. Eso es un fotón. Era muy... Pero por esa honestidad, por ese respeto también como persona, pues digo, claro, tampoco la quiero mostrar así, ¿no? Porque realmente, pues, no sé, no creo que sea justo tampoco presentar tanto mis ideas políticas, ¿no? Dentro del trabajo que hago. Es muy bueno esto que comentas, porque yo creo que cualquier redactor jefe en cualquier periódico, si hubiera recibido las dos fotografías, una, ese primer plano maravilloso en el que ella sale súper bien, que finalmente se ha publicado, y otro, una foto en la que le sale humo por la nariz, te aseguro que la mayoría habrían escogido la segunda. Tú no la mandaste por si acaso, por lo que veo, ¿no? No la hice. No la hiciste. No la hice, pero... Para evitar tentaciones. ¿Y Marc, cómo os pusisteis de acuerdo para escoger al fotógrafo y lo pagasteis a medias el Pulitzer o no? Bueno, Samuel lleva un par de meses, ¿no?, en París, y ya hemos trabajado varias veces juntos. Evidentemente es un lujo y un placer poder trabajar con él. Pero lo que estaba diciendo Samuel hace un momento, yo creo que es válido para todos los periodistas, ¿no? La manera de aproximarnos a los entrevistados, a los temas incluso que tratamos, nos gusten o nos caigan bien, o yo creo que las opiniones las tenemos que poner en un cajón, ¿no?, antes de abordar la entrevista. Y esto que he dicho de la foto con el humo saliendo por la nariz vale también, yo creo, para cómo escribimos los reportajes o los entrevistas. Sí, pero ser capaz de resistir esa tentación es una lección de periodismo desde el fotoperiodismo que me ha gustado mucho. Que por cierto, Samuel, ¿cómo estás viendo las manifestaciones? Que tú también las estás fotografiando, creo, ¿no? No sé si estás viendo algo particular. Sí, pues mira, el otro día, ayer, cuando anunciaron que se aprobaba la ley y tal, una cosa que me sorprendió muchísimo y que en Francia estoy aprendiendo muchísimo, mucho, es una pasada, está siendo una experiencia increíble, y con Marc también, la verdad que me ayuda muchísimo. Pero una cosa que vi, por ejemplo, en la plaza donde estaba la gente esperando la reacción, la pronunciación del Constitucional, era gente joven, de 16, 17 años, que empezó a llorar. O sea, gente que a lo mejor no ha empezado todavía ni en el mercado laboral, ¿no? Y empezó a llorar porque... Y eso para mí refleja qué tan politizada y qué tan politizada y preparada está la gente joven en este país, ¿no? Están súper implicados con todo lo que es el tema político, cultural, con todo, y eso sorprende muchísimo, la verdad. Oye, pues Samuel Aranda, que enhorabuena por las fotos, como siempre, gracias por levantarte hasta ahora. Creo que estás en París también, ¿no? Sí, estoy aquí en París. Premio Pulitzer y tantos premios, bueno, uno de los mejores fotoperiodistas del mundo. Un abrazo, Samuel, como siempre. Un abrazo. Hasta luego. Chao. That makes me tend to leave my sleeping bag rolled up and stashed behind your couch. Me ha encantado, Marc, hablar como de la contraportada del reportaje, ¿no?, de la entrevista. Sí, el making of. El making of. Que cuídate mucho, hasta la semana que viene. Muchas gracias, Javier. Hasta luego. That you're waving from the back roads by the rivers of my memory, ever smiling, ever gentle on my mind. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.